El mensaje de nuestro Dios en esta mañana. Yom Kippur y el macho cabrío por Azazel. Desde las 12 horas del mediodía, las fuerzas de la oscuridad cubrieron literalmente a todo el mundo, reclamando la paga por los pecados de la humanidad, y se encarnizaron sobre la víctima levantado en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Les invito a que leamos Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, los versículos 32 al 36. Mateo capítulo 27, versículos 32 al 36. Dice así: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Dice la escritura que esto ocurrió a las 9 de la mañana, la hora tercera del día. Y ahora leamos los versículos 45 al 50. Dice: y desde la hora sexta, es decir, de las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, es decir, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó por una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo una vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Este relato ocurre en el año 33 después de Cristo, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano. Y con este mismo calendario, con el cual ahora nos regimos, la semana pasada, los días 15 y 16 de septiembre de este año, se recordó este evento, se recuerda este evento, pero en la figura, en el simbolismo y en las sombras del Antiguo Testamento. ¿A qué sombra, a qué simbolismo y a qué figuras nos estamos refiriendo? Consideremos lo siguiente antes. Entre los años 1400, porque no hay unificación de criterios ahí, entre los años 1440 a 1400 años antes de Cristo, se escribió el libro de Levítico, siendo Moisés el autor de este libro. El capítulo 16, sí, lo pueden abrir. El capítulo 16 de este libro, Levítico capítulo 16, en este capítulo se habla de la institución del día de la expiación, que actualmente
o en este país se le conoce, se le da el nombre de Yom Kippur. Y en castellano se le dice como el Día del Perdón. En este año cae el recordatorio. Comienza la tarde del 15 o comenzó la tarde del 15 de septiembre y culminó la tarde del 16 de septiembre. Usted lo puede ver en su calendario. Ahí se anuncia como el Yom Kippur. Y como ya les dije antes, este evento del Antiguo Testamento, evento que se lleva a cabo en esta fecha, se recuerda los momentos culminantes de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, generalidades conocidas sobre el día de la expiación, ya lo sabemos, pero por si alguien no lo sabe, vamos a dar una síntesis. Y la mejor síntesis sobre el día de la expiación o sobre la actividad llevada en el tabernáculo nos lo da el autor de la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9, desde el versículo 1 comienza el relato de esta manera. ¿Dónde se lleva a cabo el ritual del día de la expiación? Precisamente en el tabernáculo. Y dice, capítulo 9 de Hebreos, versículo 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Aquí tenemos una síntesis. La razón de la existencia del tabernáculo estaba en el centro del campamento para que al norte 4 tribus, al oeste 4 tribus, disculpen, tres tribus al norte, 3 tribus al oeste, 3 tribus al sur, al este otros 3, dando así 4 por 3, 12. Las 12 tribus de Israel. Cualquier situación de falta de purificación, inmediatamente tenían que trasladarse al tabernáculo, sí, no presentarse con las manos vacías, mínimo un par de tórtolas, un par de palominos. Todos los días estaban los sacerdotes ahí, pero el día de la expiación era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Los que ministran en la primera parte, en el primer cuarto, en el lugar santo, son los sacerdotes. Y quien ministra en el lugar santísimo es el sumo sacerdote. El significado de su simbolismo. Dice aquí que el Espíritu Santo daba a entender con esto, los sacerdotes ministrando todos los días y el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo una vez al año. Dice, con esto daba a entender el Espíritu Santo que aún
no se había manifestado el camino al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo, porque si usted lee los versículos 11 y 12 de este mismo capítulo, dice, pero ya estando presente Cristo. ¿Quién es Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos. Hoy vamos a hablar de un macho cabrío. Y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. Vamos a hablar de un becerro. Sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el versículo 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Creo que todas estas generalidades los conocemos los cristianos. Todos los conocemos, pero el enfoque de la meditación de este día, el enfoque es, vamos a hablar sobre el macho cabrío por Azazel. Pero primero, son dos machos cabríos. Dos machos cabríos. Y lo especifica Levítico capítulo 16, versículo 8. Dice así. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Dos machos cabríos. Uno por Jehová y otro para Azazel. Consideraciones. Ambas víctimas, ambos machos cabríos, eran para expiación. Porque recuerde, cada vez que se presenta el judío o cada vez que se presenta el sumo sacerdote en el lugar santísimo, el judío ante el altar de los sacrificios, el sacerdote en el lugar santo, todos los días, el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, presentaban una ofrenda para holocausto y un sacrificio para expiación. Pero en este concepto, en el caso de los machos cabríos, ambos eran para expiación. Dice aquí en Levítico 16:5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación. Para expiación. Otra observación. Sin embargo, uno era por Jehová y otro era por Azazel. El que era para Jehová era sacrificado en el altar de los sacrificios. ¿Sí? Recordemos el ritual. El ofrendante ponía su mano sobre la cabeza de la víctima, trasladando su persona hacia la víctima. Con la otra mano tomaba el arma, lo degollaba, es decir, le quitaba la vida, se derramaba la sangre. Entonces, esa sangre debía ser llevado al lugar santísimo. Así lo dicen los versículos, bueno, así lo dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 15 y 16. ¿Sí? Dice aquí, en Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 16. Dice que por eso, dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión
de las transgresiones que había bajo el primer pacto, estaba hablando en el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, recordemos este punto retrocediendo a Levítico capítulo 16, también leyendo los mismos versículos 15 y 16. Y ahora estamos en Hebreos estamos hablando de Cristo Jesús, pero en Levítico estamos hablando de la figura de la sombra, del símbolo del macho cabrío, de los machos cabríos. Dice en Levítico 16, 15 y 16, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Estamos entendiendo entonces que el macho cabrío por Jehová era sacrificado en el lugar, en el altar de los sacrificios, y después su sangre debía ser llevado al lugar santísimo. Sin embargo, previo al sacrificio de la expiación, ya en ese momento, ya el sumo sacerdote habría ofrecido en holocausto al carnero. Es decir, la expiación es la segunda, vamos a decir, es el segundo sacrificio. La primera es una ofrenda. El segundo es un sacrificio. Pero antes de llevar el sacrificio, ya para eso, ya el sumo sacerdote o el sacerdote habrían ofrecido la ofrenda por el holocausto. En el versículo 4 del capítulo 16, dice así: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua pura. Ahora bien, también dice aquí la manera en que se presenta el sumo sacerdote. Ahora, encontramos nosotros en el versículo 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y dice aquí en el versículo 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Bien, entonces tiene que haber presentado holocausto y expiación en el carnero y en el becerro. Una vez hecho lo anterior, el macho cabrío vivo le correspondía su turno. Pero una vez que todo esto lo haya hecho el sumo sacerdote en el tabernáculo. Leamos ahora Levítico capítulo 16. Primero leamos el versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículos 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo
y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Bien, son los rituales que tenían que hacerse. Pero como les dije antes, holocausto y expiación lo entendemos por Jehová, porque eso es lo normal, lo regular. Pero en este caso, ¿por qué otro por Azazel? ¿Quién era Azazel? Porque realmente solamente en este pasaje aparece este nombre. Y si ustedes se dan cuenta, bien claro está, usted lo puede ver ahí en el versículo 10. Más el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel. Versículo 8. Y echará suerte de Sarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otro para Azazel. La letra A se escribe con mayúscula. Habla de una persona. Habla de un individuo. ¿Quién es Azazel? Bueno, quiero decirles que hay varias interpretaciones. Unos de carácter etimológico. Muchos tratan de sacar el significado etimológico de Azazel y dicen que es el emisario, un emisario. Alguien que lleva un mensaje. Otros entienden a Azazel por el ceremonial instituido en un documento llamado Mishnah, que en el Mishnah, ya tiempo después, había un lugar especial donde después de que el sumo sacerdote pronunciara todos los pecados, las rebeliones e iniquidades del pueblo, lo llevaban a una montaña y ahí despeñaban al macho cabrío para que se muriera. Y entonces muchos dicen que se refería a ese lugar. Otros más recurren a un libro apócrifo, conocido como el libro de Enoc, en el cual se describe a Azazel como uno de los ángeles rebeldes. Uno de los ángeles rebeldes. Recuerden que ahí en los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 12 dice que el dragón, es decir, Satanás, arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, no se rebeló solo, sino que se llevó ángeles y con jerarquía también. Entonces, en el libro de Enoc dice que Azazel es uno de los ángeles con jerarquía que se rebeló contra Dios y a quien se le responsabilizó de enseñar todas las injusticias al hombre. De acuerdo al libro de Enoc en el capítulo 9, versículo 6. Y añade este libro que toda la tierra se ha corrompido por las obras que enseñó Azazel. A él se atribuye todo pecado. Y esto lo dice en Enoc capítulo 10, versículo 8. El diccionario bíblico evangélico dice que, según los hebreos y los cananeos antiguos, Azazel era el nombre de un demonio que moraba en el desierto. Demonio del desierto. El diccionario bíblico digital explica que el ritual del segundo macho cabrío significa como el alejamiento del mal en la persona y establece
Este diccionario establece un paralelo con el ritual que se le hacía al leproso cuando se liberaba a un pájaro vivo, se le liberaba para que fuera al campo libre, para llevar lejos el mal. Y es entonces cuando se declaraba al leproso limpio. Esto lo encontramos también ahí en Levítico capítulo 14. Se encuentra en las Sagradas Escrituras, Levítico capítulo 14. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Dice así, Levítico 14, 1 al 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Bien, entonces el diccionario bíblico digital dice que es una similitud, es un paralelismo para alejar el mal del pueblo. Ahora, basándonos en este texto del leproso, recordemos, hermanos, que Isaías, el profeta, compara el pecado con la lepra. Y en este punto, todo pecador, sin la purificación de Cristo, espiritualmente es un leproso. Toda persona que no se ha curado con la sangre de Cristo es un leproso. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así es el pecador. Así es cuando no se ha limpiado con el aceite de Cristo Jesús. Pero en los versículos 16 al 18 del mismo capítulo, el profeta mesiánico hace un llamado. Venid y lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bien, hasta aquí. Bueno, este último texto es un comentario de su servidor, aludiendo al significado de la lepra, pero en su aspecto espiritual. Sin embargo, apegándonos a las Sagradas Escrituras, hermanos,
encontramos que en Levítico 16 solamente dice lo siguiente. Repetimos. El primer macho cabrío es para la expiación delante de Jehová. Con la sangre del macho cabrío, del primer macho cabrío, el sumo sacerdote hace la expiación por el lugar santísimo, el lugar santo y el altar del holocausto a causa de los pecados de Israel, a causa de las impurezas de Israel que rodean el campamento. ¿Sí? Esto lo leemos ahí precisamente en el capítulo 16 de Levítico. Leemos los versículos 16 al 19. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Bien. Entonces, leamos también los versículos 18 al 19. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Todo es impureza, inmundicias, todo es purificar el tabernáculo. Es importante notar que el macho cabrío elegido por Azazel no tenía parte en el ritual de la expiación, es decir, en el ritual de la purificación. No tenía parte hasta que toda la expiación era hecho a través del macho cabrío por Jehová, de acuerdo al versículo 20. Porque dice el versículo 20, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Cuando todo el ritual de la purificación, de la expiación, hubiere terminado, hasta entonces es traído el macho cabrío vivo. Entonces el sumo sacerdote, simbólicamente poniendo sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, porque ese era el ritual, hermanos. Acuérdese bien que cuando se presentaba el ofrendante por holocausto, con su mano izquierda ponía la cabeza sobre la víctima y con la mano derecha el arma para holocausto. De igual manera para expiación, lo hacía igual. Y entonces, en este punto, el macho cabrío vivo, el que va a ser enviado por Azazel, una vez más el sumo sacerdote pone sus 2 manos. ¿Por qué 2 manos? Porque recuerde, anteriormente, una mano es para ponerlo sobre la cabeza de la víctima y el otro para el arma. Pero como en este caso no se va a matar al segundo macho cabrío, entonces el sumo sacerdote pone sus 2 manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, le transfería los pecados, las iniquidades y las rebeliones acumulados durante el año. Dice aquí en los versículos 21 en adelante, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Hasta aquí la lectura.
La sangre del macho cabrío por Azazel no se derramaba. Su alejamiento representaba la eliminación del pecado del pueblo de Israel, o en nuestro caso, en el nuevo pacto, representa la eliminación del pecado de la humanidad. Ahora, la interpretación de estos símbolos, figuras y sombras, estos son símbolos, son figuras, son sombras de los bienes venideros. Primero, Satanás antes de la expiación hecha por Cristo Jesús, era tan osado que se presentaba en el cielo para hacer las acusaciones contra la humanidad. Ejemplos. El caso tan conocido de Job. ¿Sí? Job capítulo 1. Un hombre justo, Job, pero siendo acusado por Satanás. Libro de Job capítulo 1, versículos 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de nadar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Acusándolo de convenenciero. Capítulo 2, versículos 1 en adelante. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No se cansa de acusar, acusar y acusar. El caso del sumo sacerdote Josué, presentado en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Busque este libro de Zacarías en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Sí. Se presenta Satanás para acusar al sumo sacerdote Josué. ¿Y cómo lo presenta? Dice el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Bien. Así habla Zacarías refiriéndose
a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento y al pueblo de Dios que eran representados por el sumo sacerdote, pero Satanás estaba ahí para acusarles. Judas, el escritor, y que en nuestra Biblia lo encontramos antes del libro de Apocalipsis, nos dice que Satanás aún llegó a disputar el cuerpo de Moisés. Judas, versículos 8 y 9, dice que es tan osado, o era tan osado, que no escatimaba esfuerzos para acusar. Judas, versículos 8 y 9 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El diablo disputando por el cuerpo de Moisés. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y versículo 10, dice así: ¿cómo se le identifica a Satanás? ¿Por qué fue corrido del cielo? ¿Qué hacía en el cielo? Versículos 9 y 10 del capítulo 12 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. Satanás, pertinaz, persistente en su acusación, en sus acusaciones. Por lo tanto, de acuerdo a este contexto bíblico, Azazel representa a las potestades de las tinieblas. A las potestades de las tinieblas, de las cuales ahora nosotros los cristianos hemos sido librados de ellos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Colosenses capítulo 1, ese texto tan hermoso, y que lo mencionaba al introducir el servicio de adoración en esta mañana. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Cómo debemos estar? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿En dónde? De los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por quién? Por su sangre, el perdón de pecados. Bueno. Y en el capítulo 2 de Colosenses se refiere a la victoria de Cristo sobre las huestes espirituales. Capítulo 2, versículos 10 al 15. Al hablar de Cristo, Jesús dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Escúchame en esto. Cristo Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que de eso se valen, que eso se valían las potestades de las tinieblas para acusarnos. Cristo Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz, y dice, y despojando a quienes, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió, los derrotó. Sí, mostró las debilidades de las potestades celestiales, las huestes de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz. 1400 o 1440 años antes de Cristo, esto se recordó cuando se sacrifica el macho cabrío por Jehová para expiar todo el tabernáculo y luego mandar el macho cabrío vivo. Ahí están los pecados, las iniquidades, las rebeliones del pueblo. Y encontramos, hermanos, en Cristo Jesús se resuelve todo. El macho cabrío vivo, por Azazel, se le mandaba al desierto. El desierto también es un simbolismo, es una figura, es una sombra. El desierto representa el mundo en donde Cristo fue tentado y atribulado. Una vez que Cristo Jesús fue bautizado, acuérdense lo que él dijo. Cuando Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí, tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. Le dice, es necesario que se haga toda justicia. Yo tengo que pasar, yo tengo que marcar el camino por el cual deben transitar los que vayan al cielo también. Y yo tengo que hacer las primeras cosas, yo tengo que dar los primeros pasos, tengo que marcar el camino. Así es que tienes que bautizarme. Una vez que se bautizó, dice ahí, dice en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, dice, versículos 1 al versículo 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y después, de inmediato se presenta el tentador. Y así Cristo Jesús fue tentado en todo. Cristo Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Imagínense, si nosotros nos quejamos de las tentaciones que nos agobian, solamente de las tentaciones suyas, solamente de las tentaciones mías, pero Cristo Jesús llevó en él todas las tentaciones de la humanidad. Es decir, que Cristo Jesús sufrió mucho más que nosotros. Fue tentado aún mucho más que nosotros. Dice en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículos 14 al 16. Hebreos
capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo Jesús fue tentado en todo según esa semejanza. Y también sufrió. Sufrió por cada uno de nosotros, dice en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 8. Y aunque era hijo, padeció. Pero por este padecimiento aprendió la obediencia. Recordemos que el diablo se presentó ante Dios y Cristo con poder y amenazador antes de que Cristo entrara al mundo. ¿Cómo se presentó el diablo ante Dios? Cuando Cristo Jesús estaba a punto de entrar al mundo. Cuando aquel pueblo, cuando aquella nación de Israel estaba en dolores de parto, porque es a través de la nación de Israel que llega Cristo Jesús a este mundo. ¿Cómo se presenta el diablo? Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. 7 cabezas, toda la autoridad. 10 cuernos, toda la autoridad de este mundo. Y en sus cabezas 7 diademas. No cualquier autoridad, sino una autoridad real, es decir, de rey, de emperador, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de los ángeles del cielo estaba de acuerdo con él y las arrojó sobre la tierra. Vas al mundo, también ellos van al mundo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Sí? Así se presentó Satanás. Y Cristo lo describe como un hombre fuerte. Cristo Jesús lo describe como un hombre fuerte. Ahí en Mateo capítulo 10, capítulo 12. Mateo capítulo 12. Los versículos 28. Mateo capítulo 12. Versículo 28 al 29 dice así. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿quién puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Un hombre fuerte al cual Cristo Jesús tenía que atarlo, limitarlo para poder librarnos a nosotros del poder demoníaco. Y el autor de la carta a los hebreos dice que Satanás era un emperador, el emperador de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así, Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo, al llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario, fue abandonado por el Padre Celestial, quedando a merced de las fuerzas demoníacas de la oscuridad. Pero cuando pagó todo por nuestros pecados, dijo, consumado es. Y fue entonces a las 3 de la tarde, porque cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, se lo oyó gritar al Hijo de Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani, estando en la oscuridad. A Elías llama a este, dijeron los hombres que estaban ahí. Alguien quiso auxiliarlo llevándolo vinagre. Pero Cristo Jesús dijo, consumado es. Y entregó el Espíritu. Y entonces regresó. Y a las 3 de la tarde regresó la luz. Y el velo del templo se partió en dos. Y un terremoto abrió las tumbas. De inmediato, de manera literal. El paso al lugar santísimo quedó abierto. La puerta de la tumba quedó abierta. Y como dijera triunfalmente el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde está sepulcro? Tu victoria. Y hermanos, escuche bien esto. El demonio siempre tiende a lugares inhabitados. La morada de los demonios es el desierto. Es decir, el mundo. Y la morada de los demonios está en las personas que no tienen al Espíritu Santo. Nuestro hermano Machado nos lo dibujó muy bello en su exposición de hace 15 días. La casa abandonada. ¿Cómo la dejó el Espíritu Santo? Hablemos de 2 etapas. ¿Cómo es el interior del niño? Vaya usted allá a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Anda por el desierto, lugares secos, lugares deshabitados. Y no lo haya. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. 2 etapas de nuestra vida, hermanos. El alma del niño. Barrida y adornada. ¿Se acuerda cuando usted era niño? Cuando no pensaba en el bien y el mal. Y más en el vientre de la madre. Todo es comodidad. El niño es feliz. No le interesan juguetes caros. Es feliz con cualquier cosa. Pero nosotros empezamos a enseñarle diferentes cosas. Y cuando llega, dice Génesis 8:21, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y comienza a llenarse de la lepra del pecado, que lo cubre desde la cabeza hasta los pies. Pero viene el Espíritu Santo y lo limpia. Lo limpia y lo adorna. Una casa bellísima,
Pero si la persona permite que regrese el espíritu inmundo que salió, porque el espíritu inmundo sale cuando Cristo Jesús ofrece su expiación, la expiación por su sangre, entonces, al ver que no puede contra lo que hizo el Espíritu Santo, dice aquí el versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sí? Entonces, hermanos, encontramos que la morada de los demonios es el desierto. Y también mora en los seres humanos donde hay desierto, porque está inhabitado, porque está asolada, es un yermo sin el Espíritu Santo. Y el espíritu demoníaco le encanta vivir en esos lugares deshabitados, pero le gusta vivir en una casa desordenada, impura, inmunda. Una vez que Cristo triunfó en la cruz y regresó al cielo, el diablo fue arrojado del cielo y entonces el pueblo de Dios va al desierto. Es decir, que la iglesia se enfrenta a los ataques demoníacos. Estamos culminando ya nuestra clase, pero vayamos a Apocalipsis capítulo 12 una vez más, para probar una vez más el desierto. El desierto donde tenemos que caminar y estar en constante lucha contra las huestes espirituales de maldad. Apocalipsis capítulo 12, leamos el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Sí. La mujer huyó al desierto, pero dice, donde tiene lugar preparado por Dios para que la sustente por 1260 días. Aunque vayamos al desierto, Dios tiene un lugar preparado para nosotros en este mundo, que es la iglesia, que es la compañía de Cristo, que es la compañía del Espíritu Santo, que es donde está la palabra de Dios, el consejo divino. También los versículos 13 en adelante dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sí? Una morada para vivir en este mundo. Un lugar para hallar reposo. Las alas de la gran águila se nos dan para poder superar los ataques demoníacos. Y recuerden lo que dice, no vamos a leerlo ya, pero recuerden porque es un texto bien conocido. Dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, que debemos tomar toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder luchar contra las huestes demoníacas y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Cristo Jesús está con nosotros. En el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo. En mí tendrán paz. Yo he vencido al mundo, dice Cristo Jesús. Concluimos este mensaje diciendo, Yom Kippur, lo que se celebró 15 y 16 de septiembre pasados, Yom Kippur, pero el enfoque es el macho cabrío enviado a Azazel. El macho cabrío por Azazel. El mensaje de Cristo para el demonio Azazel sería, aquí está en el macho cabrío los pecados, las transgresiones,
y las rebeliones del pueblo de Israel que hayan sido pagadas y expiadas en el lugar santísimo delante de Jehová. Y el pueblo ha sido ya purificado, santificado y justificado. Dos textos finales. Dos textos finales. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Por muchos es conocido este texto. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en la autoridad, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que representa el macho cabrío por Jehová? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, los que ya hemos sido lavados, santificados y justificados, permanecer siendo templos del Espíritu Santo. Versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto es para los que hemos sido ya lavados, santificados y justificados. Por los que aún les falta, los que aún tienen su ser vacío. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Adolescente, joven, adulto, si todavía no ha recibido la purificación que Dios ofreció en expiación a su Hijo, es tiempo que vengas. Recuerda que hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Mis pecados llevó. Sí. Si no has venido a Cristo Jesús todavía, espiritualmente estás enfermo de lepra. Preséntate delante de Dios. Él te limpiará de la lepra y entonces la lepra podrá ir lejos como la paloma donde vuela. O el macho cabrío por Azazel se irá por el desierto y se perderá. Tus pecados así se perderán delante de Dios a través de Cristo Jesús. Digamos, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún indigno y vil como soy. Soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno
tierno Jesús. Lo desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel corazón. Y por esa paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados llevó, en la cruz murió, el sublime, el tierno Jesús. Lo desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir. En su cruz mi pecado clavó. Mis pecados llevó, en la cruz murió. El sublime, el tierno Jesús. Lo desprecio sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Amén. Que el Señor sea con cada uno de ustedes.